Muy bien, entonces vamos a empezar hoy día la clase de estadística y gestión, ¿ya? Que les comenté que era la segunda parte más importante de las clases que me han encargado este módulo, ¿ya? Estadística es importante en este módulo porque es el único donde vamos a poder explicar tranquilo todos los aspectos, ¿ya? Cuando toque la semana de segunda vuelta, en una semana tenemos que hacer todo: epidemia, salud pública, estadística y gestión. Entonces va a ser imposible poder dedicarnos a estadística porque no renta saber tanta teoría para las pocas preguntas que vienen. Sin embargo, si no sabemos la teoría bien, casi siempre en el resumen se vuela. Por eso esta es la importancia de estadística en esta vuelta. Sin embargo, de entre estadística y gestión, la más rentable como preguntas es gestión, pero es mucho más fácil en contenido, ¿ya? Entonces por eso estos 2 días de estadística lo que yo les pido es la máxima concentración. Aprovechen esta oportunidad que hay tiempo para entender los conceptos de estadística, ¿ya? Entonces, como siempre les decía, en salud pública les pido que se pongan en algún modo. En este caso, para el modo estadística, les pido que saquen el matemático así más fuerte que tengan. Ya necesito que recuerden todos los conceptos matemáticos de probabilidades. Necesito que plasmemos las ideas en fórmulas, entender lo que son curvas de distribuciones, lo que son gráficos, tendencias. O sea, necesitamos ponernos nuevamente en un modo diferente al que usualmente estamos en las clases, y este es el modo matemático de estadística. ¿Ya, chicos? Nuevamente les recuerdo, por si acaso, la idea de estudiar así por partes es que facilite el aprendizaje. Ya les dije, ¿no? Cuando tú combinas el aprendizaje con diversas materias, la mente y la mejor. Supongo que mañana fácil hacen TV, ¿no? Entonces, otras regresas a otro modo de operar, y eso, al menos según lo que les comenté, ese estudio de Harvard, ayuda a aprender, ya, el combinar los temas. Entonces hoy día vamos a hablar de estadística. Muy bien, entonces miren, la clase de estadística está partida en 2, no es proporcional, ¿ah? Si le ponemos acá, esto vale como 1 y esto vale como 3, o sea, es mucho más pesado. La clase que viene es mucho más pesada, sin embargo, tiene que estar unida. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer tranquilamente estos temas, vamos a entender y vamos a tocar un poco de probabilidades, pero la siguiente tenemos que repetirlo. ¿Por qué? Porque estos 3 temas, probabilidades, muestreo, inferencia, van juntos. En cambio, lo que es variables, método y descripción, es la parte más ligera, va separado. Ya por eso está partido en ese orden, pero no es equitativo el peso. La siguiente clase es mucho más densa que la de ahora. Ya la hora es más tranquila. Muy bien, entonces arrancamos. Vamos con los conceptos y el uso de la estadística, ¿ya? Que ha tenido varias preguntas en los exámenes. Esa es la ventaja, ¿no? Cuando las preguntas son sencillas de concepto, se pueden responder sin mayor percance, ¿no es cierto? Entonces, acá a la izquierda les he traído el concepto de la estadística. La estadística es una ciencia pura, no es una ciencia social, no tiene participación cualitativa, es una ciencia dura, numérica, cuantitativa, lógica, que utiliza ese esquema, pues, ¿no es cierto?, del método científico: observación, experimentación o hipótesis, perdón, y luego experimentación. Entonces, esa es la estadística, de tal forma que la estadística no nos corresponde solo a los médicos, lo usan otras profesiones. Por lo tanto, cuando hablemos de estadística y método estadístico, recuerden que no es exclusivo de la medicina. Por lo tanto, los términos, variables, las operaciones son aplicables para otros campos que desean estudiar usando la estadística. O sea, la estadística es una herramienta. ¿Está bien? Es el primer concepto que quiero dejarlo acá. Que siguiendo una secuencia ordenada, esto también es importante, si no hacemos el método estadístico como manda, no se consigue el resultado. O sea, es necesario que ciertos pasos se cumplan antes de concluir una cosa. Tú no puedes calcular una prueba paramétrica si no viene una población normal. Punto. O sea, no hay otro razonamiento. O sea, eso no tiene mnemotecnia, no tiene clave, eso es algo lógico. Por eso les digo, la estadística en esta vuelta lo que voy a tratar es de enseñarles lo más lógico posible para que no exista. Es más, mnemotecnias creo que no tengo ni una para estadística, porque no puedes poner mnemotecnias cuando algo es absolutamente lógico y ordenado. ¿Está bien? Muy bien. Luego seguimos. Una secuencia ordenada de procedimientos que permite recolectar, en este caso nadie va a recolectar porque no estamos haciendo ningún trabajo de investigación, ninguna tesis, organizar
y resumir. Esto es lo que vamos a estudiar, el resumen. O sea, para el examen del residentado nos preguntan qué parte de la estadística, la parte del resumen y de la inferencia. Porque la estadística incluye los métodos de recolección, de organización, pero lo que nos preguntan en los exámenes son los métodos estadísticos de resumen, o sea, cómo se presenta la data, ¿ya? Luego viene análisis e interpretación de datos, eso implica ya un trabajo, un proceso mental del investigador, pero recuerden, datos que después se va a volver información. Lo que hacemos es interpretar datos aislados, pero solo con esa interpretación razonable, lógica, de un proceso estadístico lógico, se puede concluir en información. Eso sí fue pregunta de examen. El dato se vuelve información. ¿A través de qué? Del procesamiento estadístico, ¿ya? De tal forma que después de eso vamos a obtener, segunda parte de la clase, que es la clase de la siguiente semana, inferencias a partir de los datos. O sea, vamos a concluir a partir de datos tomados sobre otra población o sobre otro grupo. Entonces, el objetivo de este cuadro es mostrar que esta es una ciencia compartida, no es solo para los médicos, que requiere un paso lógico y que se hacen dos cosas: se resumen y se infieren en función de ¿qué? De datos, ¿ya? Entonces, vengan a este gráfico de acá. En la estadística, lo que se parte, o al menos para lo que es útil en la medicina, es para estudiar poblaciones grandes. Usamos estadística en la medicina para estudiar poblaciones grandes, de tal forma que al yo tener o querer estudiar a toda esta población, tendré que invertir un dinero y un tiempo determinado para recolectar los datos, ¿verdad? Y concluir sobre esa población. Entonces, esa es la primera función de la estadística, poder resumirnos los datos de toda esta población. Sin embargo, cuando no hay el tiempo, los recursos para poder tomar a toda la población, también la estadística ayuda. ¿Cómo? Tomando una muestra. Nos enseña a muestrear la población de tal forma que la reduzco a un grupo llamado muestra, pero que me permite calcular datos que pueda yo luego extrapolar a la población. Por eso, como ven acá, la población se muestrea de tal forma que obtengo una muestra. En la muestra aplico la estadística descriptiva, que vendría a ser la estadística del resumen de datos, pero como yo no quiero de la muestra, ¿a dónde quería yo? De la población. Entonces regreso y aplico la estadística inferencial, de la inferencia poblacional. Entonces ahí van los dos usos de la estadística. Puede ser resumen directo de la población o puede ser una inferencia a partir de una muestra estadísticamente probada. Por lo tanto, la estadística, como ven acá, tiene dos ramas, ahí está grande, y nunca se olviden. La estadística descriptiva o deductiva, esta que está en negro, que es la que hace el resumen de los datos, que es la que vamos a estudiar hoy, y la estadística inferencial o inductiva. Inductiva, no se olviden que es del pedazo, partes al todo. Deducción es del todo, partes a la parte. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la estadística inferencial o inductiva es de la muestra pequeña, partes al todo, que es la población, a través de un proceso inferencial. Pero no es un proceso aleatorio, no es que se te ocurrió, no es que te iluminaste, no es que te soñaste con el parámetro poblacional, sino que le aplicaste estadística probabilística. ¿Está bien? Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cómo se describe? Eso es fácil, aplicando fórmulas de descripción. Pero ¿cómo se infiere? Eso es a través de probabilidades. Por lo tanto, toda la clase siguiente está partida en dos: probabilidades e inferencia. No la puedo partir. Sin embargo, por el tiempo, en la clase de hoy tenemos que avanzar un poquito de probabilidades y repetir a la siguiente. O sea, quiero que más o menos vean la lógica, ¿no? No puedo seguir de corrido en esta clase hasta el final, quemamos, pero tampoco puedo partirla por tiempo. Por lo tanto, necesito que desde ahora tengamos claro esta idea, y en la clase de hoy vamos a hablar de estadística descriptiva y nos vamos a meter un poquito en la inferencial, y a la siguiente repasamos y continuamos inferencia. ¿Ya? Solo como dato, esto sí fue pregunta del residentado, bien fácil, ¿no? Los datos que se obtienen de la población, ¿se acuerdan? Con P de parámetros poblacionales. Acá se llama parámetros.
Cuando ustedes escuchen parámetro, eso implica que estás hablando de la población, la N mayúscula, que es la población de estudio. Y los datos que se obtienen de la población se escriben en letras griegas. Ahí están, mu, sigma, sigma cuadrado. Entonces, esa es la simbología del estadístico. Ahora, si tú me preguntas qué es la población, el investigador pone la población. Supongamos que yo quiero estudiar sobre los alumnos postulantes al residentado peruano. ¿Cuál es mi población? Los postulantes al residentado. Si yo quiero estudiar sobre los postulantes de QX Medical residentado, esa es mi población. Si yo quiero estudiar sobre los postulantes de la sede de Jesús María, esa es mi población. O sea, el que pone la población es el investigador y la tiene que definir con los criterios de inclusión y exclusión. Y eso lo vamos a ver en la parte de muestreo. Pero ¿quién define la población? El investigador, con los criterios de inclusión y de exclusión. Si tenemos el tiempo y los recursos, agarramos a toda la población. Nadie va a ser necio de no estudiar a toda su población en conjunto. ¿Cuándo recurrimos a la muestra? Cuando es imposible toda la población. O sea, si yo voy a hacer un estudio de una población de 50 personas, probablemente no necesite muestrear, salvo que sea muy caro la prueba que voy a aplicar, por ejemplo, o mucho tiempo demora. Entonces, cuando ustedes presentan tesis, el usar o no un muestreo va a depender de la población a la que están aspirando a concluir. Y no siempre se tiene que muestrear, no siempre se tiene que muestrear. En cambio, chicos, cuando ustedes hacen la muestra, los datos que obtienen de la muestra, pregunta el residentado 2 veces, se llaman estadísticos. Y si quieres le pones estadístico muestral, pues no su apellido, pero se llaman estadísticos y se representan con letras de nuestro alfabeto normal. ¿Ya? Ahí está. Para el mu, que es la media, le corresponde el X con una rayita, y para la varianza y la desviación estándar que ven acá, le corresponde la S y S al cuadrado si es que fuera varianza. Eso vamos a ver en el transcurso de la clase. ¿Ya está? Entonces, este es el primer concepto, es la parte matriz para entender estadística. Ahora vamos acá, el método estadístico. Entonces, el método estadístico es esta secuencia ordenada de procesos que hay que seguir. Tú te pasas algún proceso y ya está mal ese estudio. Entonces, el proceso estadístico es una manera ordenada. Y dicho sea de paso, les aconsejo, esta clase les va a ayudar bastante para cuando tengan que hacer su protocolo, que lo tienen que presentar de R1, pues, ¿no? Ustedes saben, ahora todos los R3 tienen que terminar su tesis para su registro y el protocolo se recibe desde R1, ¿ya? Entonces, esto les va a servir para hacer bien la parte del protocolo. Entonces, miren, lo primero que tiene que hacer un estadístico es planificar el estudio, y esto va de la mano con el diseño epidemiológico. Recuerdan en epidemio el diseño, el planteamiento del problema, la hipótesis, objetivos, elegir si es cohorte, caso control experimental. Entonces, ese diseño que hemos estudiado en toda una clase de epidemiología tiene que empatar con una planificación de estudio estadístico. Por eso casi siempre los investigadores, cuando son trabajos grandes, tienes el investigador y su bioestadístico. De tal forma que él está pensando su diseño epidemiológico y el estadístico le está diciendo, ya, pero hay que medir eso, calcula esto, mide así, esta tienes que medirla en cuanti, no la puedes medir en quali porque no va a salir. O sea, los trabajos grandes, fuertes, requieren de dos: el investigador, el que la maquina, el jefe del equipo, el que ve el diseño, y el matemático que le dice cómo tiene que medir para que salga lo que él quiere. Por eso se van juntos los planes, ¿no? Usualmente nosotros lo hacemos mezclado, ¿no? Porque no es tampoco que llevemos estudios gigantes, pero es como tiene que hacerse. Ya, por eso también siempre les aconsejo, apenas arranquen su protocolo, con su pata, el que le guste estadística, o consigan uno, ¿no? Desde el inicio lo tienen que empezar a involucrar en el trabajo. ¿Ya? Luego viene la recolección de datos, que eso sí es simplemente tomar y la parte más trabajosa. Luego viene la tabulación, que es la presentación de los datos, y luego viene el análisis en función de lo que queramos interpretar. ¿No? Esas tres, el 2, 3 y 4, prácticamente para esta parte o para un curso pre-residentado no es necesario, ¿ya? Salvo un poco la parte del análisis y la interpretación cuando se concluyen las inferencias. ¿Ya? Entonces, por ahí, esa es la utilidad de esta caja. Ahora, la siguiente caja sí es importante. Los usos de la estadística. Esto sí es importante porque de todos estos usos, de la gran mayoría ha venido preguntas relacionadas.
¿Está bien? Entonces, nosotros en el momento del diseño, en el momento del análisis, en el momento de la inferencia y para elaborar modelos usamos la estadística. ¿Ya? Entonces, cuando uno está diseñando, acá, diseño epidemiológico, cuando tú estás maquinando tu trabajo de investigación, ¿para qué te sirve la estadística? Está claro, te sirve para construir las escalas de medición, lo que te dije. El bioestadístico le va a decir, oh hermano, esa tienes que medirla en ordinal. Si tú la mides en nominal, no te sale tu resultado. Esa hay que medir cuantia. Si no la medimos cuanti de intervalo o de razón, no va a salir lo que tú quieres, o va a salir mal. Entonces, por eso la escala de medición se define al momento del diseño, con la estadística. Luego, la selección de sujetos, el muestreo, es la parte más importante de la aplicación de la estadística al momento del diseño. Enseñarnos a muestrear. Y eso vamos a hacer la siguiente clase. Bueno, la aleatorización, ¿recuerdan para qué usamos? Para disminuir el sesgo de selección, de confusión en los experimentales. Bueno, la aleatorización, chicos, es un proceso estadístico. ¿Ya? Hay aleatorizaciones, simples, que corresponden, como les dije, a tirar una moneda. Tiras una moneda, tú te vas al grupo de estudio, tú te vas al grupo control, así de fácil como una moneda, pero hay algunas fórmulas estadísticas que se tienen que aplicar cuando es muy pequeño la muestra. ¿Ya? Si ustedes tiran 100 caras, probablemente les salga 40 y tantos sellos, 50 y tantas caras, por ahí, están mitad. Pero si tiras, ponte 10 veces nomás la moneda, probablemente salgan más caras los sellos. O sea, a medida que aumenta la muestra, recién la cara y el sello es 50-50. Pero cuando es chiquita hay que usar otras fórmulas. Por eso les digo, cuando es pequeño la muestra, hay que aleatorizar usando fórmulas estadísticas. Muy bien. ¿Por qué pone diseños experimentales acá? Bueno, ya esto es para que recuerden que fue una pregunta recién dado. El único estudio donde se pueden aplicar todas las técnicas estadísticas, ¿cuál es? Los experimentales. El único diseño donde tú puedes usar todas las herramientas estadísticas cómodamente es un diseño experimental. Tú le puedes aplicar herramientas estadísticas a lo otro, nadie te lo impide. Tú puedes usar un clavo, un martillo, para lo que quieras, pero tiene un uso. Entonces, si se te ocurre usar herramientas estadísticas en estudios de casos y controles, en transversales, la máquina te lo va a aguantar porque es meter datos, pero no estás usándolo para lo que se debe. Por eso, si les vuelven a preguntar cuál es el único diseño donde se pueden usar todas las herramientas estadísticas cuantitativas, es el diseño experimental. ¿Ya? Experimental. Muy bien. Seguimos. Validación de instrumentos. ¿Se acuerdan las pruebas de sensibilidad, especificidad, la curva ROC, la curva LR? ¿Se acuerdan en epidemiología? Ya, eso es estadística. O sea, sensibilidad, especificidad, curva ROC, curva LR, que hemos visto en epidemio, en verdad son herramientas estadísticas, pero aplicadas a la validez de pruebas. Entonces, este es otro ejemplo de por qué estadística viene. Obviamente lo hemos estudiado en epidemio, pero es importante. Por eso les digo, esta lámina, esto es del Daniels, es peligrosa porque puedes pensar que vienen pocas preguntas de estadística, pero en verdad están mezcladas con varias de epidemiología. Entonces, por eso es un tema que van casi de la mano, uno con otro. ¿Ya? Ahora vamos en el análisis, lo que vamos a ver hoy. Cuando tú ya tienes tus resultados hechos, vas a describirlos. Hoy describimos. Eso vamos a aprender hoy día, a describir las variables. ¿Correcto? Las asociaciones también se pueden describir. Y esto de análisis multivariado, multinivel, sobre vida, ya son algunos ejemplos de análisis. Por ejemplo, pregunta recién dado, ¿qué es el análisis multivariante? Es cuando tú asocias una variable x1, x2, x3 a un solo resultado y. Ese es un análisis multivariado. Ejemplo típico, entrar al residentado. A ver, ¿de qué creen que depende ingresar al residentado? De tu examen, de tu serum, de tu ENAM, de tu currículum, de con quiénes compites, de qué universidad vas, de qué año es. Entonces, esas múltiples variables, cada una aporta una probabilidad de ingreso mayor o menor. Entonces, ¿qué herramienta la estadística nos da para poder describir eso?
el análisis multivariado, ¿ya? Multivariado. Luego existe el análisis multinivel, eso es diferente, eso es cuando estudias en diversos grupos separados, ese casi no usamos en medicina, lo que usamos es análisis multivariante, no multinivel. Y el análisis de sobrevida, este sí utilizamos famosa curva de Kaplan-Meier para ver cuánto más o menos vive un paciente en función de si toma o no un medicamento. Esas curvitas han visto, ¿no? Tomando el medicamento, muere así. Sin medicamento, muere un montón. Entonces, esas curvas de sobrevida son muy utilizadas usando la estadística. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tomando las decisiones. Esto es muy importante. Les pido que lo tengamos claro desde ahora para la clase que viene. Cuando tú quieres inferir, recuerdan la inferencia, ¿no es cierto? Que era concluir de la población a partir de una muestra, ¿verdad? Solo puedes inferir de dos formas. Ahí está. Cuando es un solo valor, estimación de parámetros. Y cuando es una asociación, prueba de hipótesis. Eso también les pido que se lo tomen muy en serio. ¿Ya? Estas dos clases de estas 8 horas solamente van a ser útiles si es que podemos fijar los conceptos básicos de estadística. Entonces, cuando un estadístico quiere inferir, solo puede inferir de dos formas. Si es que está midiendo un valor, un solo valor, ahí dice un valor, se arma un intervalo de confianza, Y si voy a medir una asociación, o sea, dos valores o más, tengo que hacer una prueba de hipótesis. A ver, ejemplo. Voy a medir vuestro promedio como postulantes. Ya está. ¿Cuántos valores estoy midiendo? 1, promedio. Entonces, cuando yo quiera inferir de la población, mi población va a ser todos los alumnos de la academia, presencial y virtual. Pero mi muestra va a ser un grupo pequeño porque no hay tiempo para hacer el estudio. Saco una muestra. ¿Qué voy a medirles? Su promedio del simulacro A. Entonces, cuando yo quiera concluir de esa muestra el simulacro a toda la población de la academia, ¿qué tipo de inferencia tengo que usar? Estimación por intervalo de confianza. Porque estoy midiéndoles un solo valor, ¿verdad? Una sola medida. No quiero eso. Yo quiero enfrentar su nota del simulacro A contra su nota de salud pública que han tenido en sus pretest. Es un ejemplo, se me ocurre. Quiero demostrar que las notas del pretest de salud pública van a correlacionar con sus notas del simulacro parte A. Es lo que quiero. Entonces, ¿hay cuántas mediciones estoy haciendo? 2. Nota del pretest de salud pública y nota del simulacro A. Si quiero invento otro y le aumento la especialidad a la que postulan o la modalidad donde están estudiando, presencial o virtual. Tengo 3. ¿Con qué prueba de inferencia puedo cruzar estas 3 variables para concluir de mi población? Con una prueba de hipótesis. ¿Me entienden? Entonces, esa es la diferencia. En función de cuántas variables tú metas al juego, tienes que usar intervalo 1, prueba de hipótesis 3. Chicos, entiendan. Esto, estábamos tercer semestre en la maestría y tenía un montón de compañeros que todavía, ¿cómo? ¿Pero por qué usas intervalo y no prueba de hipótesis? ¿Por qué si los dos tienen P? Decían. Si todos tienen P menos 0.05. Entonces, estos conceptos son básicos, así como que la sangre llega a través de las venas y sale por las arterias. Por eso se llama arteria pulmonar, ¿no es cierto? Tú dirás, Perroche, no, pues porque cuando le enseña a un chico de básicas, no sabe, pues. En fisio, tú le dices, ¿por qué se llama arteria pulmonar? Si es sangre, porque sale del corazón. Entonces, esos conceptos iguales acá. Se llama prueba de hipótesis porque son 2 o más valores. Y el otro intervalo porque es un valor. ¿Ya? Entonces, por eso estamos paso a paso. Y finalmente, la estadística sirve para armar modelos explicativos o predictivos, que es lo que nos encanta en medicina. Ya casi voy a hacer un pequeño, nos vamos a abrir un poquito el tema, pero como nosotros hemos apostado por la ciencia, ¿verdad? No sé, acá nadie cree en los chakras, no en el chi, nadie cree en la energía. Entonces, médicamente, como médicos occidentales alopáticos, ¿en qué confiamos? En los datos crudos, en las curvas. Entonces, ¿cómo tú explicas el cáncer, la presión, etcétera? Con los modelos explicativos o predictivos estadísticos. Lo que uno busca es armar modelos matemáticos que puedan explicar las enfermedades. Y esa es el 99.9% de la ciencia que tenemos.
Obviamente, como no todo puede explicarse con la estadística, claramente nos damos cuenta que cada vez la OMS es más flexible, que sí, la otra medicina puede entrar, que el otro puede entrar, y hay estudios de mindfulness, ¿han visto ese último, no? Del mindfulness, o sea, la baja depresión. Un día una amiga el otro día mandó una foto de cómo los PhD estaban tratando de enseñarles a calcular una regresión logística utilizando pues mindfulness, meditación, para aplicar, ajustar a sus estudios. O sea, igual, por donde veamos, siempre nuestra medicina lo va a llevar a la matemática. Entonces, el punto 4 lo que les digo es, los modelos médicos que usamos están sentados sobre la estadística. Esa es nuestra herramienta, ¿correcto? Si el chamán usa su cuy, su San Pedro, nosotros ¿qué usamos? Matemática, estadística. Por eso les digo que esta es la clase más importante para entender cómo aplicamos la medicina. ¿Ya? Damos ceftriaxona y no cefotaxima porque hay estudios que dicen eso. Dan broncodilatadores y otros no para las bronquiolitis porque un estudio dice que sí, otro que no, y al final se quedó que no, y ¿me entienden? Entonces, toda nuestra ciencia está basada en una explicación matemática. ¿Ya? Por eso les digo que sería bueno que esto lo tengamos súper claro para también saber lo que estamos haciendo el día a día. ¿Ya, chicos? El día a día. Muy bien. Entonces seguimos. Vamos a armar los pasos en cada uno. En esta diapo hay varias preguntas, ¿ya? Varias preguntas teóricas. Esta diapo la separé, el año pasado la tenía junta, pero me di cuenta que muchos lo pasaban desapercibidos. Está separada porque acá incluye muchas preguntas que son obvias, teóricas, pero son claves. Por ejemplo, en la planificación. A ver, durante la planificación del estudio, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, el planteamiento del problema. Eso lo hace el investigador, ¿verdad? Entonces, lo único que hace el estadístico es enterarse de qué problema se está estudiando. Entonces, en función de este problema que se desea estudiar, ¿no es cierto?, se ve su naturaleza e importancia, se determinan los objetivos y se empieza a buscar el marco teórico para hacer el diseño. ¿Se dan cuenta que del paso 1 al paso 5 es lo mismo que se ha visto en epidemiología? Es lo mismo, porque es cuando el estadístico está de la mano con el epidemiólogo y están pensando entre los dos cuál es lo que quieren estudiar, y el epidemiólogo va pensando el diseño, mientras el estadístico que está pensando la medición de las variables. Ahora, como nosotros no tenemos, ¿no?, un estadístico, ¿qué hacemos? Pensamos por los dos, ¿no es cierto? Entonces tú vas pensando tu diseño y vas pensando qué vas a medir. Pero en un trabajo grande se arman dos equipos así. De tal forma que el investigador plantea su problema, su hipótesis, y el estadístico, acá interviene, le ayuda a elegir el tipo de variable, cual y cuanti, definirla operacionalmente, ¿correcto? Ahorita vamos a ver, controlar las variables extrañas o confusoras, y elegir el instrumento. Entonces, esto, 1, 2, 3 preguntas de examen, ahí en solo esa línea, ¿no es cierto? ¿En qué momento se define la medición de la variable? En el diseño, una pregunta reciente. Ahí está, tipo de variable en el diseño. Segunda pregunta reciente, ¿cómo se llama el enunciado que determina cómo se va a medir una variable? Definición operacional. La definición operacional de variables es el enunciado que te dice cómo lo vas a medir. ¿Con qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Control de variables extrañas, eso no vino directo, pero te preguntaron ¿cómo yo puedo evitar los confusores? ¿En qué fase? En el diseño. Los confusores se evitan en el diseño, ¿cierto? Y se pueden crear instrumentos de medición. Yo te pregunto, a ver, ¿has visto esos test que te salen en Facebook, ¿no? Que ahora el último de, mejor otro video, otro ejemplo. Que el multitasking, o sea, el querer hacer muchos trabajos a la vez, te baja el IQ en 5 a 15 puntos. Ya está demostrado. Ya, o sea, el ser así, no, yo soy un tigre, yo hago todo, yo hago de asistente, de gerente, y yendo a mi GIS, y yendo al paciente, y a la vez llamo por teléfono y tengo mi empresa que estoy por ahí también con el WhatsApp vendiendo, y ya, eso baja el IQ 5 a 15 puntos a cualquier persona, ya está demostrado. Entonces, yo te pregunto, ¿alguna vez existió una herramienta para medir eso? ¿Cómo el multitasking podía bajar el rendimiento de un trabajador? No. Entonces, ¿qué hace la estadística? Ayuda a crear instrumentos de medición. Te pregunta, ¿qué quieres medir? Esto. Ah, ya, entonces hay que armar una quanti con quali, lo validamos y tienes una nueva herramienta. Cuestionario para el multitasking, por ejemplo. Entonces, para eso sirve la estadística, para crear instrumentos de medición, validados.
validados. ¿Cuántos estudios no salen, sobre todo los psicólogos, de la felicidad asociada a tal cosa? El índice de felicidad. ¿Quién crea esas herramientas? La estadística. La estadística. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, hay que definir los sujetos. Vamos a ver la siguiente clase. La población y la muestra. Ya les dije, criterios de inclusión y exclusión, y para la muestra el muestreo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Tipos de estudio. ¿Recuerdan las dos tipos de hipótesis grandes que habían? Hipótesis descriptivas e hipótesis analíticas. ¿Correcto? Entonces, los tipos de estudio, justamente, en la estadística son vitales porque si yo voy a hacer estudios descriptivos, ¿qué tipo de variables usaré? Cualitativas, sencillas. Y si voy a usar cuantitativas, también es válido porque al final no va a interferir, porque yo puedo describir como cualidad o cantidad. Pero si voy a analizar, ahí sí es importante, porque si yo quiero analizar dos variables cuanti, tengo otra herramienta estadística. Si voy a usar una quali con una quanti, es otra herramienta. Entonces, cuando tú planteas análisis, ahí sí el estadístico tiene que decirte, usa tal variable, para el resultado que quieres tener. ¿Ya? Pregunta del residentado, las fuentes. En el diseño, uno determina la fuente de su estudio. ¿Cómo es eso? Se llaman fuentes primarias, porque yo directamente observo el fenómeno. ¿Ya? La observación del fenómeno es directa. Y se llama secundaria porque otra persona ya lo midió por mí. ¿Está bien? Y eso fue pregunta del residentado hasta un par de veces. Por ejemplo, la medición va a ser a través de la consulta médica. ¿Qué tipo de fuente es una consulta médica? Primaria. El paciente está ahí, te está dando su clínica. No, doctor, la información la voy a sacar de las historias clínicas. Esa es secundaria, porque ya vino. ¿Bien? Voy a hacer una encuesta primaria. Voy a revisar una base de datos secundaria. Entonces, eso no es un tema de memorizar, es simplemente de ver, ¿se está observando el proceso directamente? Sí, es fuente primaria. Es a través de registros, fuente secundaria. ¿Está bien? Y cuando termina todo esto, se siente el estadístico y arma su plan de análisis. Y dice, bueno, vamos a medir 10 variables, vamos a medir las quantis, qualis, vamos a medir en estas escalas, las vamos a cruzar con estas pruebas y necesito tanto de muestra. Ese es su plan de análisis. Por eso les recomiendo, antes de hacer su tesis, manden su protocolo a un estadístico y que el estadístico les diga, este es el plan de análisis, esto necesitas, para que tenga peso estadístico. Porque ya les dije, sin peso estadístico, nuestra ciencia no va, la medicina no va. ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto muy importante, porque es mejor cambiar tu diseño al inicio por la observación del estadístico que cambiarlo al final porque te faltó medir un dato. Por eso es vital que al inicio de su protocolo ustedes hagan el plan de análisis estadístico. Es clave. ¿Ya? Bueno, tu cronograma, tu presupuesto y se acabó. Planificado. Ahora vamos a recolectar. Entonces, la recolección de datos, no te olvides, esto fue pregunta de residentado, el dato es una característica quali o número quanti recolectado por observación de los sujetos. La observación podía ser directa o indirecta, ¿verdad? En los cuales se produce el fenómeno que queremos estudiar. ¿No es cierto? ¿Qué queremos estudiar? Los objetivos y el diseño, depende de los recursos financieros y humanos. Entonces, la recolección de datos es simplemente todos los datos, qualis o quantis, que queríamos observar de los sujetos y que va a depender de qué vamos a recolectar, dependiendo del diseño y dependiendo de los recursos que tengamos. Si tenemos muchos recursos, agarraremos toda la población. Si no tenemos muchos recursos, agarraremos solo la muestra. ¿Ya? Esa es la recolección de datos. Entonces, ¿cuáles son los dos métodos de recolección? Ahí les he puesto, pregunta también del residentado. La recolección cualitativa se usa para estudios cualitativos, ¿correcto? Esto se usa en las ciencias sociales. La medicina es una ciencia que también tiene de social, entonces por eso se estudia. Hay estudios médicos que requieren recolecciones cualitativas, pero son mínimos. ¿O acaso hemos llevado en el pregrado estadística cualitativa?
No, es una clase, y eso, media clase de repente algunos. Porque no va. En cambio, hay otras especialidades que tienen mucha más estadística cualitativa. Por ejemplo, de la experiencia que yo tengo, las chicas en enfermería llevan mucha más estadística cualitativa para estudios cualitativos. En cambio, nosotros más nos preguntan cuantitativas, ¿no? Entonces, puede ser por los enfoques distintos de cada profesión. Un psicólogo lleva mucho más, un sociólogo vive de eso. Entonces, esa es la medición cualitativa. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Grupos focales, pregunta de examen, es una medición cualitativa. ¿Ya? ¿Qué es un grupo focal? Viene el investigador, junta 4 o 5 personas, ¿no es cierto? Y les empieza a preguntar abiertamente sobre un tema específico. Y empieza a haber un intercambio de ideas. Y así va concluyendo. Eso se llama un grupo focalizado. Grupo focalizado. Una entrevista no estructurada es claramente una entrevista, se podría decir, es como lo que un periodista le habla a un debate normal. ¿Oye, qué opinas de esto? Y empieza el otro a hablar. Entrevista no estructurada. No hay una estructura que seguir, porque es cualitativo, es de abordaje cualitativo. ¿Ya? Muy bien, y también puede haber observación directa, eso es cualitativo porque es tu subjetividad. Tú observas la realidad sin medirla y tú dices, ah, verdad, no, la calle está dura. No, cualitativo, simplemente tu conclusión, como lo viste, desde el punto que lo viste. Diferente será si te pones a medir cuantitativamente. Y esto es lo que nos preguntan, pues, esto es lo que hacemos en medicina, la recolección cuantitativa. ¿Cuál es lo más usado? Encuestas. Las encuestas, pero no te olvides, no es entrevista, encuesta. Las encuestas son documentos, ¿correcto?, que tienen claramente definido lo que se quiere medir. Es una encuesta, llena la encuesta, hay que medir 20 preguntas, eso se quiere medir, es cuantitativo, se mide, se cuenta, y puede ser vía entrevista, voy y te digo, oye, por favor, lléname esta encuesta, o autoadministrado, les mando el link, llenen por favor la encuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la forma de tomar una encuesta puede ser vía entrevista o autoadministrada, pero la encuesta es una estructura cerrada donde está lo que se quiere medir. Esa es la forma más usada para la medición cuantitativa. En cambio, también puedes usar entrevistas estructuradas, donde, así como el periodista, pero estructurado, o sea, vas con un objetivo claro de medición numérica cuantitativa. Tienes los censos que acabamos de pasar, los sistemas de registro, por ejemplo la hoja GIS, todo el registro GIS es un sistema de registro. ¿Cuál es el mejor sistema de registro que hay para medicina? El registro de NICE, pues, ¿no? Un estudio tomado de los registros de NICE, de los ingleses, vale más que un experimental de otras bases de datos de en otros países. O sea, un observacional tomando como datos la base de la NICE vale más científicamente que un experimental hecho en otros lugares con menos rigurosidad. O sea, el experimento es mejor que la corte, de hecho, pero una cosa es que el experimento sea de un lugar X y una corte sacada de la base NICE. Entonces, si ustedes cuando ven las recomendaciones, los europeos, por ejemplo, confían demasiado en su base de registros NICE. Es un registro tan bien hecho que pesa mucho más que experimentos en otros lugares. ¿Ya, chicos? Es una anécdota para que vean eso. Y la entrevista indirecta, que no vas con la persona, sino como un tercero, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un mediador, eso es una entrevista indirecta. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la recolección de datos, algunas preguntas de examen hemos mostrado, así que ya está cerrado. Ahora vamos a la tabulación, cómo se tabulan los datos. Entonces, los datos recogidos deben pasar por el siguiente proceso, nunca lo olvides. Nunca ha venido en un examen, pero por si acaso, pero esto va a servir para tu tesis. Revisa y corrige. Cada semana, dicho sea de paso, esta semana les prometo sus notas, ¿ya? Cada semana que mandan las notas, siempre pues hay un alumno que tiene 149 de nota, pues, ¿no? 14.9. Hay que corregir ese dato porque te malogra todo, ¿no es cierto? Hay un alumno que pasa con nota en letras, ¿no? Porque se pasó la celda. Entonces, eso se llama revisión y corrección de la data. ¿Ya? Todos lo hacen. No hay ningún sistema infalible. ¿Ya?
El INEI está haciendo ahorita eso, por eso los resultados van a salir en 3 meses, porque está corrigiendo, por eso es con lapicito para que arreglen todos sus, ¿ya? Luego, procesamiento. Esto sí puede ser pregunta, en la maestría siempre preguntaban esto. La clave del procesamiento de datos implica tener bien el libro de códigos, por si acaso. El libro de códigos simplemente es una especie de anexo donde dice qué variable tiene qué código. O sea, tú cuando haces un análisis estadístico, tú no dices, he cruzado la edad con el peso. No, he cruzado la variable 10 con la 14. ¿Cuál es la variable 10? Edad. ¿Cuál es la 14? Peso. Entonces hay un libro de códigos. Como se miden varias variables, entonces cada variable se le asigna un código para que el estadístico trabaje bien el stata. Ya es el libro de códigos. Y finalmente, lo que sí nos han preguntado, se arman las tablitas y gráficos, que eso vamos a ver más adelante en la estadística descriptiva. Finalmente, análisis de interpretación puede ser un análisis descriptivo, recuerdan la estadística descriptiva de resumen, o un análisis inferencial a la población, los dos tipos de estadística, y este análisis esto es pregunta examen, ¿ya? De las preguntas bravas que hacía el Alvaradito, ¿no? Que recolectaba el Alvaradito de hace tiempo. ¿En qué fase de la estadística el dato se convierte en información? En la fase de interpretación y análisis. Eso, chicos, es clave. El dato, todo lo que nos han preguntado en el censo no vale de nada hasta el momento en el que se empieza a interpretar. Y ahí vienen los gurús, ahí viene Arellano con toda su mancha y empiezan a fumar la realidad nacional y dicen, miren la migración de la clase de acá para acá, miren cómo el estrato tal ha subido a tal, eso quiere decir que la clase media se amplió o no se amplió. Eso es lo que importa, no la data. Por eso cuando nosotros consumimos información, ¿la consumimos de quién? De los analistas. ¿No es cierto? Tú puedes ver las estadísticas del partido, pero tú tienes que escucharlo, pues, ¿no? Al argentino, al loco de acá que te dice por qué, ¿no? La jugada. Hay otros que son extremos, ya inclusive piensan como DTs, entonces y te ponen en su pizarra. ¿Qué están haciendo? Analizando la data. ¿No, chicos? Entonces, ¿dónde se vuelve información todo? En la parte de interpretación.